Mi novio siempre me daba su tarjeta de crédito para comprar lo que quisiera, pero cuando descubrí que me había engañado, decidí vengarme gastando su dinero y dejándolo con enormes deudas. He estado con mi novio durante 3 años, y siempre pensé que nuestra relación era sólida. Desde el principio, él fue generoso de una manera que, admito, me hacía sentir especial. Me daba su tarjeta de crédito para que comprara lo que quisiera. No era algo que pidiera, pero él insistía, diciendo que confiaba en mí y que lo hacía feliz verme contenta. No era algo que tomara a la ligera, así que siempre me aseguraba de no abusar de ello. Compraba cosas moderadas, ropa, cenas especiales, algún regalo para él de vez en cuando. Era una dinámica que funcionaba, o al menos eso creía. Nuestro arreglo siempre había sido un poco inusual, pero me convencí de que no era más que una muestra de su amor. Decía que estaba bien porque su trabajo le daba para vivir cómodamente. Aunque sabía que tenía buen sueldo, nunca fui curiosa con sus finanzas. Él era el tipo de persona que siempre encontraba formas de sorprenderme, ya sea con viajes, cenas lujosas o regalos inesperados. Todo esto me hacía sentir que estaba en una relación casi perfecta. Claro, discutíamos como cualquier pareja, pero siempre volvíamos a reconciliarnos sin mayores problemas. Sin embargo, en los últimos meses, comencé a notar cosas que no encajaban del todo. Cosas pequeñas al principio, pero suficientes para que algo dentro de mí empezara a inquietarse. Por ejemplo, se volvió más protector con su teléfono. Siempre ha sido algo reservado, pero ahora parecía llevarlo a otro nivel. Si llegaba una notificación, lo bloqueaba de inmediato. También empezó a salir más tarde del trabajo y a cancelar nuestros planes con excusas vagas. Recuerdo un día en particular, cuando estábamos viendo una película en casa. Su teléfono sonó varias veces seguidas, pero él no contestó. Cuando le pregunté quién era, se rió y dijo que era del trabajo, nada importante. No le di más vueltas en ese momento, pero esa noche no pude dejar de pensar en ello. Comencé a notar un patrón, más mensajes en horarios extraños, más llamadas que prefería tomar en otra habitación, y una sensación general de distancia. Sé que muchas personas podrían haber confrontado a su pareja inmediatamente, pero yo no quería parecer paranoica o celosa. No había ninguna prueba concreta, solo esa intuición que me decía que algo estaba mal. Además, siempre pensé que si algo realmente estuviera ocurriendo, lo sabría. Nuestra relación había sido tan abierta en otros aspectos que no podía imaginar que pudiera ocultarme algo tan grave. Sin embargo, en el fondo de mi mente, no podía ignorar que algo estaba cambiando. Esa misma generosidad que antes me hacía sentir segura ahora se sentía como un velo. Como si estuviera usando su dinero para distraerme de algo que no quería que viera. Era una sensación incómoda, pero no estaba lista para enfrentarla. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa primera duda fue el principio de todo. Fue la grieta en la fachada perfecta que habíamos construido. Una grieta que, con el tiempo, se haría mucho más grande de lo que nunca imaginé. Actualización 1. No puedo decir que fue una decisión fácil, pero al final, mi instinto ganó. Después de semanas de sentir esa inquietud, decidí que necesitaba respuestas. Siempre me había enorgullecido de ser una persona confiada, de no caer en la tentación de revisar los dispositivos de mi pareja ni invadir su privacidad. Pero esta vez, algo era diferente. No se trataba solo de proteger mi relación, se trataba de protegerme a mí misma. La oportunidad llegó una noche cuando él se quedó profundamente dormido después de un largo día de trabajo. Había estado más cariñoso de lo habitual, casi como si intentara compensar algo, lo que hizo que mis sospechas se encendieran aún más. Su teléfono estaba cargándose en la mesa de noche, y, por primera vez en nuestra relación, me sentí completamente justificada para tomarlo. No había código de acceso. Siempre me había dicho que no tenía nada que esconder y, hasta ese momento, lo había creído. Abrí la aplicación de mensajes con un nudo en el estómago, temiendo lo peor, pero tratando de convencerme de que no encontraría nada. Me equivoqué. Ahí estaba, en blanco y negro, una conversación que borró cualquier duda que pudiera haber tenido. No era solo un mensaje casual o un malentendido. Era una cadena de mensajes con otra mujer, llena de fotos, emojis, y, lo que más me dolió, planes. Planes para verse, para viajar juntos,
incluso referencias a momentos que claramente habían compartido. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Leí cada palabra con una mezcla de incredulidad y furia. En uno de los mensajes, ella le había escrito algo como: espero que no tengas problemas para escaparte otra vez. Me encanta cuando haces tiempo para mí. Y su respuesta fue un simple: tú siempre vales la pena. Esa frase se quedó grabada en mi mente, como un eco que no podía silenciar. Por un momento, pensé en despertarlo y enfrentarlo allí mismo. Mi corazón estaba latiendo tan rápido que apenas podía pensar con claridad. Pero luego respiré hondo y me detuve. Algo me dijo que una confrontación impulsiva no iba a ser suficiente. Esto era más grande que un simple engaño. Era una traición que requería una respuesta que él no olvidaría jamás. Decidí no decir nada esa noche. Cerré el teléfono, lo devolví exactamente donde estaba, y volví a la cama. Fingí dormir mientras mi mente corría en todas direcciones. Cada vez que pensaba en lo que había leído, la rabia se mezclaba con un dolor profundo. Pero también había algo más, una chispa de determinación. Si él pensaba que podía jugar conmigo, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Los días siguientes fueron difíciles. Tuve que actuar como si todo estuviera bien mientras mi mente trazaba un plan. Sabía que tenía que ser estratégica. Él siempre me había dado acceso a su tarjeta de crédito, algo que hasta ese momento había usado con moderación. Ahora, veía esa tarjeta como una herramienta, una llave para ejecutar la venganza que ya empezaba a tomar forma en mi cabeza. No iba a dejar que él ganara. Si quería jugar con mi confianza, yo usaría la suya contra él. Actualización 2. En los días que siguieron a mi descubrimiento, me dediqué a observar. Quería asegurarme de que no estaba imaginando cosas o sacando conclusiones apresuradas. Pero cada vez que él me sonreía, cada vez que me abrazaba como si todo estuviera bien, sentía que mi rabia crecía. La traición se volvía más evidente con cada pequeño gesto que antes había considerado afectuoso. Ahora, todo parecía una actuación cuidadosamente ensayada. Mientras tanto, empecé a planificar. Mi primera decisión fue simple: no confrontarlo. No directamente, al menos. Él todavía no sabía que yo sabía, y esa era mi ventaja más grande. Podía moverme con libertad y preparar cada paso sin que él sospechara nada. Sabía que no bastaba con hacerle saber que estaba herida, quería que sintiera las consecuencias de su engaño de una manera que no pudiera ignorar. La tarjeta de crédito que me había dado siempre había sido un símbolo de confianza, o al menos eso era lo que él decía. A menudo repetía cosas como: compra lo que necesites o quiero que te mimes, no tienes que preguntarme. Esa confianza era algo que había valorado mucho, pero ahora la veía como una oportunidad. Si él había decidido romper la confianza entre nosotros, entonces yo también estaba en mi derecho de hacerlo. Mi primera compra fue algo sencillo, casi insignificante, un vestido caro que había estado mirando durante meses pero que nunca me había atrevido a comprar. Fue un acto deliberado, una especie de declaración personal. Me lo probé frente al espejo y, por primera vez en días, sentí algo que no era ira o dolor. Sentí poder. A partir de ahí, mis gastos se volvieron más estratégicos. Comencé a comprar artículos de lujo, bolsos de diseñador, joyas, zapatos. Pero también fui cuidadosa. Sabía que no podía gastar de golpe todo el límite de la tarjeta sin levantar sospechas, así que lo hice de manera gradual. Mis compras eran lo suficientemente importantes como para acumular una suma considerable, pero lo suficientemente discretas como para no ser detectadas de inmediato. También decidí aprovechar para darme caprichos que él nunca habría aprobado. Reservé sesiones en spas de alta gama, hice pedidos a restaurantes exclusivos y, por supuesto, compré regalos para mí misma que sabía que jamás habría comprado con mi propio dinero. Cada compra era un pequeño triunfo, un recordatorio de que estaba recuperando el control. Mientras tanto, él seguía actuando como si todo estuviera normal. Incluso hubo momentos en los que me preguntó si quería salir de compras o si necesitaba algo. En esos momentos, tenía que morderme la lengua para no explotar, pero también me daba cuenta de lo irónico que era. Él seguía ofreciendo más, sin darse cuenta de lo que ya estaba sucediendo. Una noche, mientras él estaba fuera trabajando tarde,
me senté con una copa de vino y revisé el historial de mis compras recientes. La suma ya era considerable, pero no lo suficiente como para mi plan final. Estaba jugando a largo plazo. Cada compra era un ladrillo en la estructura de mi venganza, y quería que el impacto fuera tan grande que lo dejara tambaleándose. El proceso de gastar su dinero no era solo una forma de desquitarme, también era terapéutico. Cada compra era una forma de recuperar algo de lo que había perdido al descubrir su traición, mi confianza, mi dignidad, mi sentido de seguridad. Sabía que el verdadero golpe llegaría cuando él se diera cuenta, pero hasta entonces, me deleitaba con el hecho de que estaba construyendo mi revancha sin que él tuviera idea. Aunque me sentía más fuerte con cada paso que daba, también había momentos en los que la tristeza me golpeaba. Pensar en cómo habíamos llegado a este punto, en cómo él había tomado algo tan valioso como nuestra relación y lo había pisoteado, era desgarrador. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, me recordaba que esto no era solo venganza, era justicia. Y la justicia, en este caso, tenía un precio. Un precio que él estaba a punto de pagar con creces. Actualización 3. Los días continuaron, y mientras él seguía en su mundo, creyendo que todo estaba bajo control, yo perfeccionaba cada detalle de mi plan. Ahora que había comenzado a gastar su dinero de forma más consistente, decidí que necesitaba añadir una capa más a mi estrategia, la documentación. Aunque mi principal objetivo era la venganza, también quería que, al final, quedara claro que mis acciones no eran producto de un capricho irracional. Quería pruebas, un registro que, llegado el momento, pudiera usar para justificar cada decisión que había tomado. Así que empecé a tomar capturas de pantalla de los mensajes que había encontrado en su teléfono. Leí cada conversación detenidamente, asegurándome de capturar no solo lo que él escribía, sino también lo que ella le decía. Era importante pintar un cuadro completo, uno que dejara claro que esto no había sido un malentendido. Había algo profundamente doloroso en ese proceso. Ver las palabras que él escribía, las promesas que le hacía, era como revivir la traición una y otra vez. Pero también había algo liberador en enfrentarlo de manera tan directa. Estas pruebas no solo eran para él, sino también para mí. Me ayudaban a recordar que no estaba exagerando, que mi respuesta era completamente válida. Además de capturar los mensajes, empecé a llevar un registro detallado de mis compras. Guardaba cada recibo, anotaba cada transacción, y hacía capturas de pantalla de los estados de cuenta donde aparecían los cargos. Todo estaba organizado en una carpeta en mi computadora, etiquetado cuidadosamente. No quería dejar cabos sueltos, y tampoco quería que él tuviera forma de escapar de las consecuencias cuando todo saliera a la luz. Mientras tanto, él seguía jugando su papel de novio perfecto. Una noche incluso llegó a casa con flores, algo que no hacía desde hacía meses. Me miró con una sonrisa y dijo algo como pensé en ti hoy, y quería sorprenderte. La ironía era casi insoportable. No pude evitar sonreír de vuelta, pero por dentro, mi furia se encendió aún más. Cada gesto de afecto falso era un recordatorio de su hipocresía, y eso solo fortalecía mi determinación. En paralelo, comencé a observar más de cerca sus movimientos. Cada vez que decía que iba a trabajar hasta tarde o que tenía una reunión de última hora, hacía una nota mental. No era difícil conectar los puntos. Las horas que pasaba fuera, las excusas que daba, todo coincidía con los mensajes que había visto en su teléfono. La confirmación constante de su engaño era dolorosa, pero también me daba una claridad que nunca antes había tenido. Decidí dar un paso más y empezar a gastar en cosas que él mismo podría notar si prestaba atención. Por ejemplo, reservé una escapada de fin de semana en un hotel lujoso para mí sola. Cuando le mencioné que necesitaba un descanso, él no pareció sospechar nada. Incluso me dijo que era una buena idea y que debía mimarme. Mientras él seguía con su teatro, yo disfrutaba de mi pequeño retiro, pagado completamente con su dinero. Pero la compra más satisfactoria hasta ahora fue un anillo de diamantes que había visto en una joyería hacía meses. Nunca lo había comprado porque sentía que era demasiado caro y, además, él siempre decía que los detalles sentimentales eran más valiosos que los regalos materiales. Ahora, con su tarjeta en mano, no había nada que me detuviera. Cuando el anillo llegó, me lo puse y lo miré bajo la luz. Era hermoso, brillante y, sobre todo,
un símbolo de mi victoria en progreso. Mientras todo esto ocurría, empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Había momentos en los que parecía distraído, casi preocupado. Aunque no había mencionado nada sobre los gastos, podía intuir que algo lo incomodaba. Tal vez había empezado a revisar los estados de cuenta o tal vez simplemente sentía que algo estaba fuera de lugar. Pero hasta ahora, no había confrontación, y eso significaba que todavía tenía la ventaja. Sabía que el tiempo se estaba agotando, que eventualmente él descubriría lo que estaba ocurriendo. Pero eso era parte del plan. No quería que fuera algo sutil, quería que fuera un golpe devastador, algo que lo dejara completamente desorientado. Cada día que pasaba, me sentía más preparada. La venganza no era solo una idea abstracta, ahora era una realidad tangible, algo que podía ver en las cosas que compraba, en las pruebas que recopilaba, en los momentos en los que él seguía ignorando lo que se avecinaba. Y aunque la espera era difícil, sabía que valdría la pena. El momento en que él descubriera todo sería el punto culminante de esta historia. Estaba construyendo el clímax, y cada decisión que tomaba era un paso más hacia el final que él nunca vería venir. Actualización 4. El día que tanto había anticipado finalmente llegó. Él se dio cuenta. Todo empezó de manera casi insignificante. Una tarde, mientras estábamos en casa, lo noté más callado de lo habitual. Solía ser una persona que siempre llenaba los silencios, ya fuera con comentarios sobre su día, bromas o incluso quejas. Pero esa tarde, parecía estar sumido en sus pensamientos. Intenté actuar como si no notara nada, pero podía sentir cómo su energía había cambiado. Luego, mientras estábamos cenando, sacó su teléfono y comenzó a revisar algo con atención. No era raro que estuviera en su dispositivo durante la cena, pero esta vez, su expresión lo delató. Su mandíbula estaba tensada, y sus dedos se movían rápidamente por la pantalla, como si estuviera buscando algo. Entonces lo vi, el fruncir de sus cejas, la respiración más pesada, la manera en que su mano se quedó inmóvil sobre el teléfono. «Has estado gastando mucho últimamente», dijo finalmente, intentando sonar casual. Sentí un pequeño golpe de adrenalina, pero me forcé a mantener la calma. Miré hacia él y fingí sorpresa. «¿A qué te refieres?», pregunté, tomando un sorbo de vino para darme tiempo. «Los cargos en la tarjeta», continuó. «He notado que hay muchas compras recientes. Bolsos, joyas, incluso un hotel». «¿Qué está pasando?». Sabía que este momento llegaría, pero escuchar las palabras salir de su boca todavía me provocó una mezcla de emociones, nervios, satisfacción y una pizca de miedo. Sin embargo, no podía permitirme flaquear. Era parte del plan. «Pensé que no había problema», respondí, con un tono que mezclaba inocencia y un poco de desafío. «Siempre me has dicho que podía usar la tarjeta para lo que necesitara». «Sí, pero esto es excesivo», dijo, ahora claramente molesto. «No hablamos de un par de cosas aquí y allá. Estos son miles de dólares. ¿Por qué no me dijiste nada?». «¿Por qué debería haberlo hecho?», le solté, dejando que algo de mi frustración real saliera a la superficie. «Siempre me dijiste que confiabas en mí, que esto era para mi comodidad. ¿O acaso esa confianza tenía límites que nunca mencionaste?». Vi cómo luchaba por encontrar una respuesta. Por un momento, pareció que quería gritar, pero se contuvo. «Esto no es solo sobre confianza. Es sobre responsabilidad. Estos gastos son ridículos. Necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejarlos». La ironía de sus palabras me golpeó como un relámpago. Responsabilidad. Esa era su preocupación ahora, después de lo que había hecho. No pude evitar soltar una pequeña risa. ¿Responsabilidad? ¿De verdad quieres hablar de eso?, le dije, levantándome de la mesa. Mi tono era frío, casi clínico. ¿Sabes qué es realmente irresponsable? Fingir ser un novio perfecto mientras le escribes mensajes a otra mujer. ¿De verdad creíste que no me daría cuenta? Su rostro cambió en un instante. Todo el color pareció desaparecer, y sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿De qué estás hablando?», intentó decir, pero su voz sonaba vacilante, como si ya supiera que no tenía escapatoria.
Caminé hacia mi bolso y saqué mi teléfono. Abrí las capturas de pantalla que había guardado, las pruebas que había recopilado meticulosamente, y las dejé sobre la mesa frente a él. De esto, dije simplemente. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Él tomó el teléfono con manos temblorosas y comenzó a deslizar las imágenes. Cada captura de pantalla era como un golpe, y podía ver cómo su rostro cambiaba con cada una. La negación, la sorpresa, la culpa, todo estaba ahí. Yo, puedo explicarlo, dijo finalmente, pero su voz era apenas un susurro. No necesitas explicarlo, lo interrumpí, cruzándome de brazos. Ya lo sé todo. Y antes de que intentes inventar alguna excusa, déjame ahorrarte el esfuerzo. No quiero escucharlo. No me importa lo que tengas que decir. Él se quedó en silencio, mirando las imágenes como si pudiera deshacerlas solo con su mirada. Finalmente, dejó el teléfono sobre la mesa y enterró su rostro en sus manos. «¿Esto es por eso?», preguntó, señalando las capturas. «¿Por qué gastaste todo ese dinero?». «No», respondí, dándole una mirada que sabía que nunca olvidaría. «Esto es porque tú decidiste romper lo que habíamos construido. Porque te burlaste de mí mientras fingías que éramos felices. ¿Crees que tus acciones no tienen consecuencias? Esto es solo el principio». Se levantó de la mesa abruptamente, tirando la silla hacia atrás. «No puedes hacer esto. No puedes arruinarme de esta manera. Esto es una locura». «Locura», respondí, acercándome a él. «¿Sabes qué es locura? Amar a alguien con todo tu corazón y descubrir que esa persona te está apuñalando por la espalda. Así que no me hables de lo que es justo o razonable. Esto es justicia». Lo dejé en la cocina, con los restos de nuestra cena aún en la mesa y su mundo comenzando a desmoronarse. Sabía que este era solo el comienzo del caos que se avecinaba, y estaba preparada para cada segundo de ello. Actualización 5. La reacción inicial de él fue lo que había anticipado: incredulidad, furia, y un torpe intento de justificar lo que no podía ser justificado. Pero lo que no esperaba era hasta dónde llegaría para tratar de revertir el daño. Y fue en este punto donde la situación tomó un giro que incluso yo no había visto venir. Unos días después de nuestra confrontación, recibió una llamada. Yo estaba en la sala, organizando unos papeles, cuando escuché su tono elevado al otro lado del apartamento. «¿Cómo que los fondos están congelados?». «¿Qué demonios significa esto?», gritó al teléfono. Me quedé inmóvil, agudizando los oídos. No podía escuchar la respuesta de la otra persona, pero sus palabras posteriores me dieron suficiente contexto. «¿Qué es mi dinero?». «Nadie tiene derecho a bloquear mi cuenta sin mi autorización. Resuélvelo ahora mismo». Cuando colgó, su expresión era una mezcla de pánico y confusión. Caminó hacia mí, tratando de mantener la compostura, pero la desesperación se asomaba en su voz. «¿Tú hiciste esto?», me preguntó, agitando su teléfono. «¿Hacer qué?», respondí con frialdad, aunque mi mente ya estaba un paso adelante. «Mis cuentas están bloqueadas. No puedo acceder a mi dinero». «¿Qué demonios está pasando?». No tenía idea de lo que estaba ocurriendo. No era parte de mi plan. Yo había gastado lo que podía sin cruzar líneas legales obvias, pero no había tocado nada más allá de los límites que él mismo había permitido con su tarjeta. Esta nueva complicación era inesperada, pero estaba decidida a aprovecharla. «No tengo idea de lo que hablas», mentí con tranquilidad. El día continuó con él haciendo llamadas frenéticas a su banco, a su contador, a cualquiera que pudiera ofrecerle respuestas. Cada conversación terminaba con más frustración. Algo había salido mal, pero no estaba claro qué ni cómo. Esa noche, decidí investigar un poco por mi cuenta. Revisé los documentos financieros que había recopilado durante nuestra relación y los comparé con los movimientos recientes. Fue entonces cuando encontré algo revelador: una transferencia considerable a una cuenta desconocida hacía unas semanas, justo antes de que yo comenzara mi venganza. Había sacado una cantidad significativa de dinero, pero no lo había hecho solo para ocultarlo de mí. La transferencia estaba marcada como un regalo y, al seguir indagando, descubrí que la destinataria era la misma mujer con la que me había engañado.
Todo se volvió claro. Él había intentado asegurarse de que su amante estuviera bien financiada, probablemente como un plan B en caso de que las cosas entre nosotros no funcionaran. Pero lo que no anticipó fue que esa misma acción podría ser su ruina. Al día siguiente, encontré un correo en su computadora mientras él estaba fuera. Era de su contador, explicando que la transferencia había levantado banderas rojas en el sistema financiero, lo que resultó en una investigación de fraude potencial. Las autoridades estaban revisando todos sus activos y movimientos recientes, bloqueando temporalmente sus cuentas hasta que todo estuviera claro. Ese correo fue el golpe final que necesitaba. No solo había gastado su dinero en mí misma como venganza, sino que ahora su propia imprudencia había asegurado que su vida financiera estuviera en ruinas. Cuando regresó a casa esa noche, le entregué las llaves del apartamento. Estoy terminando esto, le dije con firmeza. Te dejo todo esto, tus problemas, tus cuentas congeladas, tu deuda. Pero ya no tendrás que preocuparte por mí. ¿A dónde vas a ir?, preguntó, todavía intentando salvar algo de dignidad. No es tu problema, respondí. Lo dejé allí, sentado en el sofá, rodeado de las consecuencias de sus decisiones. Sabía que su amante no estaría interesada en quedarse a su lado ahora que su riqueza estaba en peligro. Había destruido su propia estabilidad con su arrogancia y su traición, y no pensaba ofrecerle la red de seguridad que él nunca mereció. Poco después, me enteré por conocidos en común que había intentado recuperar las cosas con su amante, pero ella lo había dejado en cuanto descubrió la magnitud de sus problemas financieros. Su reputación en el trabajo también había quedado dañada, ya que algunos rumores sobre su investigación comenzaron a circular. Por mi parte, me sentí más libre que nunca. Había hecho justicia de la única manera que sabía, devolviéndole cada una de las heridas que me causó, amplificadas por su propia estupidez. Ahora era su turno de enfrentar las consecuencias de su egoísmo. Y aunque nunca miré atrás, siempre recordaré la expresión en su rostro cuando se dio cuenta de que había perdido todo, no solo por mi venganza, sino por su propia arrogancia.